¿Cuánto pelo se cae al día? A todo el mundo, entre 100 y 150. Siempre. Cuando se me cae más pelo es cuando me preocupo. ¿Cada cuánto tengo que lavarme el pelo? Yo siempre les digo, esto es un contrato entre tú y yo. Y no te queda otra que confiar en mí, de que esto va a ir bien. Y cuando no vaya bien, yo voy a ser el primero que te voy a decir, esto no va bien. ¿Qué tendencias estás viendo que realmente funcionen y que no sean puro marketing? Si quieres tener un pelo sano y un cuero cabelludo sano, tienes que hacerlo. ¿Y qué mitos sobre el pelo son los que te vuelven más loco últimamente escuchar? Bueno, ahora se ha puesto muy de moda los clean looks, que bueno, es otra cosa que... Creo que muchos pacientes o muchas pacientes creen que es la única solución a su problema. ¿Qué les dirías? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Arte, Raíz y Piel, más allá de la estética. Hoy tengo el placer de que me acompaña un gran amigo y grandísimo profesional como es Unai Calero. Muchas gracias por estar hoy aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que más preocupan a la población, como es la salud capilar. Pues el tema de la caída del cabello, tratamientos, mitos, incluso algún consejo que le podamos dar. Así es, ahí vamos, a tope, con capilar. Bueno, ambos somos enfermeros, pero todavía hay gente que no sabe qué rol ocupa la enfermería en la salud capilar. Cuéntanos, Unai. Así es verdad que a día de hoy la enfermería capilar es bastante poco conocida, porque también somos bastante pocos, pero cada vez, por suerte, vamos creciendo, vamos divulgando y se nos va dando un poquito a conocer. La enfermería capilar es la enfermería que de toda la vida, que siempre hemos hecho el cuidado íntegro del paciente, ya sea corporal y en este caso capilar. Se hacía siempre, por ejemplo, en una UCI. Yo siempre pongo el ejemplo de que en una UCI el paciente, que es un paciente totalmente completo, el cuidado cuando entras a un box de una UCI, también hacíamos un cuidado del cabello y del cuero cabelludo del paciente. ¿Por qué no hacer ese cuidado y ese plan al paciente en una consulta privada, como es una consulta de enfermería capilar? Pues así es como me gusta dar a conocer siempre esta profesión. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste a hacer esta especialización? Bueno, esto sinceramente no era nada previsto en mi vida. Llegó porque antes de ser profesional de esto fui paciente. Yo en la universidad, pues lo digo siempre, me quedé calvo. Porque tengo un factor genético muy potente por parte de madre, padre y por parte de toda mi familia de alopecia. Entonces, la universidad, súmale el estrés, súmale el irte a vivir fuera, todo, pues tuve una alopecia muy importante. Y empezó esto porque yo empecé a tratarme para la alopecia y veía que en algunos sitios pues estaban los enfermeros que me daban recomendaciones capilares y decía, jolín, es que esto me gusta, hasta que me hice el injerto capilar. Yo me hice mi primer injerto capilar fue en Estambul y claro, cuando llegué allí, bueno, un hospital increíble y veo que los profesionales que estaban operando eran el cirujano, obviamente, y 2 enfermeros. Y jolín, yo aparte que tengo mucho desparpajo y mucho morro, pues mi cirugía duró 12 horas, pues claro, hablando con ellos todo el rato. Y claro, me decían, no, es que somos enfermeros, y me hablaban de cómo trabajaban ellos de capilar, y decía, jolín, es que esto en España no está. Es que en España no existe una consulta de enfermería capilar. Y ellos tenían sus consultas con sus creaciones de rutinas, sus cuidados pre- y postoperatorio de un injerto capilar. Y decía, wow, eso me encantaba. Entonces, claro, llegué a España y me encontré con, ¿y ahora qué? Porque yo quiero, obviamente me tengo que seguir tratando porque me acabo de hacer un injerto capilar, pero también quiero cuidármelo yo mismo, mi injerto capilar. Entonces, nada, hice un experto que hubo en España de tricología e injerto capilar para enfermería específico, que a día de hoy ya no existe ese experto, y bueno, éramos 10 matriculados, creo, o así, y de esos 10, solo yo a día de hoy me dedico a esto. Y Eso claro, pasa mucho. sí, pasa mucho, pero al final también porque tuve suerte de que pues mi compañera, que al final ahora a día de hoy es mi mejor amiga, fue la que me dijo, ella montó una clínica de fisio y me dijo, oye, vente. Y yo, vaya, pero ¿cómo voy a irme yo a montar una consulta de capilar?
Y así fue. Monté una consulta de capilar sin tener como idea de lo que iba a pasar conmigo y hasta el día de hoy, que ya han pasado 5 años y bueno, pues hiper contento, hiper feliz de la respuesta que tiene la gente al venir a una consulta conmigo. Totalmente. Yo también creo que también seguí un poquito más investigando y dedicándome a la salud capilar porque también veía gente que no sabía dónde acudir, ¿no? Cuando tenían una caída capilar no sabían a dónde me dirijo, al tricólogo, al dermatólogo, dónde voy exactamente. Yo creo que también la enfermería tenemos un enfoque integral, ¿no? No solamente tratamos el pelo en sí, sino que también miramos hábitos, todo. Todo. En la historia clínica al final abarcamos tantas cosas. Yo cuando viene un paciente de capilar a consulta, yo no veo de lejos el pelo y digo, uy, pues es esto. No, claro. Yo pregunto muchísimos hábitos del paciente, de alimentación, cosmética que utilicen, el ritmo de vida que lleven. Es tan importante y eso creo que es muy parte de la enfermería porque es lo que nos han educado desde la carrera. Entonces, nos han educado a que tenemos que cuidar al paciente de forma íntegra y es lo que hacemos en Capilar igual. De hecho, ahora hablaremos del estilo de vida, pero antes, ¿qué aporta enfermería en el ámbito de la tricología que no aportan otras profesiones? Jolín, yo creo que sobre todo aportamos, como siempre digo, que la palabra enfermería es el sinónimo de cuidar. Entonces siempre digo que enfermería aporta el cuidado del paciente que necesita, porque es verdad que sí que el paciente tiene su diagnóstico que le han dado de una alopecia, pero al final nosotros estamos con el paciente llevando el seguimiento. Enfermería lleva el seguimiento continuo de ese paciente, escucha al paciente, sus preocupaciones, cómo se encuentra. Eso es lo que creo que da enfermería. Y aparte, por supuesto, siempre lo digo y soy ante eso muy insistente, es que enfermería da ciencia. O sea, al final nosotros, yo no trabajo en mi consulta por lo que he escuchado hoy en TikTok. No, yo trabajo siempre con mis guías clínicas y siempre basadas en evidencia científica. Y eso creo que es lo que da enfermería. De hecho, hace poquito ha sacado una guía junto a Esther Gómez, mi enfermera favorita. Total. Persona que no tengo el placer de conocerla personalmente, pero he oído hablar muy bien de ella y creo que es una grandísima profesional. Es increíble. O sea, Esther es una persona, a día de hoy, es amiga mía, compañera, todo. O sea, es para mí muy necesaria con la ayuda que me proporciona siempre con las redes sociales. Y aparte, ya te digo, es que es amiga de mi día a día. Es verdad que la guía, la propuesta fue mutua, de plan, tenemos que hacer algo juntos. Y claro, ella es una enfermera divulgadora increíble, siempre basada en ciencia. Y al final dije, jolín, es que Capilar también es de la enfermería. Hacemos una guía de cuidador juntos. Y bueno, así fue. Muchas reuniones de cómo crearla, todo siempre basado en ciencia, con su bibliografía, por supuesto, todas las rutinas cosméticas y cómo había que cuidar el cabello. Y jolín, la verdad es que fue un éxito bueno, llegó a salir en el periódico, en La Vanguardia. Bueno, yo también la leí, tuve el honor de haberla leído antes que otras personas. Totalmente. Y me pareció que está muy bien hecha. Yo creo que el punto clave, ¿no?, que es salud capilar. Eso es. Cada cabello hay que tratarlo de una forma distinta, tenemos diferentes tipos de cabello, no vamos a tratar igual un pelo liso que uno rizado, ni un cuero cabelludo seco que graso. Entonces me parece muy, muy interesante, muy recomendada. Estuvo muy, muy genial, la verdad, y ha tenido muy buena recepción, ya sea por personal sanitario, que nos la han pedido mucho, y por gente de la calle que nos han dado las gracias porque gracias a esa guía ahora se cuida mejor el cabello. Jolín, qué bien. Bueno, si hay algo que la población también nos suele preguntar mucho, es, ¿tengo caída capilar? ¿Qué puedo hacer? ¿Es normal? Wow, eso es como el día a día. A mí, por ejemplo, por redes sociales no habrá día que me escriban gente, en plan, se me cae el pelo. Y yo siempre, otra parte de la enfermería es que tenemos que educar tanto al paciente, tenemos que informar, y por eso al final la gente me dice, ay, tu cuenta de Instagram no es de la clínica. Digo, no, decidí hacer una cuenta de divulgación porque es lo que me gusta, que es educar al paciente. Entonces lo que hago es educarlo y decirle, el pelo se nos cae a todo el mundo. Porque el pelo es un ciclo capilar. El pelo igual que crece,
tiene una genética que se vuelve a caer para crecer el siguiente pelo. Entonces, ¿cuánto pelo se cae al día? A todo el mundo, entre 100 y 150. Siempre. Cuando se me cae más pelo es cuando me preocupo. Ahí es cuando debo acudir a una consulta de una valoración capilar. Pero es educar al paciente, porque todo el mundo es, se me cae el pelo. Sí, pero ¿cuánto se te cae? Obviamente, bueno, tengo gente hasta que lo cuenta, ¿eh? Que gente que me escribe y me dice, no, a mí hoy se me han caído 152. Sí. También hay que ver, en ese caso, una valoración de cuándo te lavas el pelo, qué funda de almohada estás utilizando, qué tipo de cepillo utilizas. Entonces, ahí es cuando se hace una valoración de verdad. Claro, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque claro, yo también, ¿no?, le suelo decir que el ciclo capilar es normal que se les caiga el pelo, eso es una caída fisiológica, pero hay que controlar las señales de alarma. Eso es. ¿No? Y en este caso, las señales de alarma, ¿cuáles dirías que son? Yo siempre digo que... Aparte de caer más pelo, de más de 150... Sí, que deben de venir a consulta cuando la caída excesiva dura más de 2-3 meses. Vale. Cuando ven pérdida de densidad capilar, que dicen, pues mira, sí, me noto que la coleta se me ha afinado. Noto que pues veo como más clareo, una pérdida difusa de pelo, o incluso noto picores, descamación, ardor en el cuero cabelludo, inflamaciones. Ahí es cuando sí que les digo que tienen que ir a una consulta de un personal sanitario. ¿Qué tipos de casos te llegan más últimamente? Pues mira, es verdad que la gran mayoría de casos que vienen a una consulta de medicina y enfermería capilar siempre va a ser alopecia androgenética, porque al final es la alopecia más importante y con más casos ahora mismo en el mundo. Es verdad que estamos viendo muchísima alopecia areata, porque cada vez hay más casos de pacientes con trastornos de estrés, depresión, ansiedad. Se ve también muchísimo. Y luego lo que más me gusta, que me viene más a consulta ahora, es que como confían más en el personal de la enfermería, viene mucha gente a valoración capilar para crearme una rutina capilar adecuada, ya sea toda la cosmética adecuada a mi tipo de cuero cabelludo y mi tipo de pelo. Entonces, a mí esa es la parte que me encanta, porque al final es muy de enfermería y poder valorar al paciente todos pues hábitos que tiene, todos los champús que utilice, mascarillas, serums, todo lo que utilice, yo los analizo porque me encanta analizarlos y le creo una rutina adecuada a esa persona. No es me voy a un supermercado y me compro ese champú porque he visto que funciona. No, hay que primero analizar ese cuero cabelludo y ver qué champú necesitas. Entonces, esa es una de las partes que más tengo en consulta. Pero como te digo, androgenéticas hay un montón y areatas también. Luego, es verdad que este verano, o sea, lo que llevamos de verano y otoño, está siendo muy intensa la caída este año. Este año los efluvios telógenos estacionales se están alargando mucho en el tiempo y se están cronificando. Entonces también tengo mucho paciente ahora con efluvios, con unas caídas muy intensas. ¿Y por qué crees que ahora dura más ese efluvio? Bueno, y también creo que los ritmos de vida han cambiado. O sea, yo es verdad que siempre lo digo a todos cuando doy formaciones y tal, digo, jolín, preguntar por estrés hoy en día a un paciente, yo no les digo, hola, ¿tienes estrés? Porque es como si me preguntaran a mí, ¿tienes estrés? Obvio que tengo, o sea, que vivo con estrés. Entonces, ¿quién hoy en día no tiene estrés? Si es que yo he tenido pacientes han venido a consultar niños de 6 años con alopecias areatas, claro que tienen estrés. Pues el empezar el colegio, no sé qué, luego que los padres transmiten el estrés, es que esto al final es el ritmo de vida que llevamos todos. Yo no conozco a nadie zen en consulta, que venga de capilar, también a lo mejor no vienen porque claro, están todo el día zen, no tienen problemas capilares, pero creo que es un factor súper importante en las alopecias. Sí, y también es importante pillarlo a tiempo. Muy importante. Claro, yo siempre, cuando me vienen pacientes que con un efluvio telógeno crónico, ¿cuánto tiempo llevas que se te ha caído? Y me dicen, no, es que llevo un año. Jolín, es que llevas un año que se te está cayendo el pelo, no sabemos si está creciendo, yo no sabía cómo estaba tu pelo antes, pero claro, lleva un año en el que antes de acudir a una consulta sanitaria han acudido a tantos sitios. Claro. Y les han hecho unas valoraciones tan mal hechas, porque claro, tú vas a un centro que no es sanitario, no te pueden hacer una valoración íntegra de un tricoscopio, pedirte una analítica de sangre o incluso si hay que hacer una biopsia. Entonces, para mí eso es súper importante, que si tienes
dudas o o crees que hay algún problema capilar, hay que acudir enseguida a la consulta. Sí, yo también lo creo, que es muy importante el diagnóstico. ¿Y qué mitos sobre el pelo son los que te vuelven más loco últimamente escuchar? Porque yo tengo una lista de mitos. Es que, o sea, mitos capilares es espantoso. Mira, a mí hay una cuenta que me sale, me hace mucha gracia, que me sale que sacan todos los meses el calendario lunar para cortarte el pelo. Y es que no le veo ningún sentido. Luego, ese es uno de los mitos que me parece increíble. Luego, bueno, el mito de las canas no se caen, o si me arranco una salen Eso es. 7, o el mito de si me lavo el pelo todos los días, se me Vale. cae más. Ese es el mito de cuando le digo a un paciente que, por ejemplo, les creo su rutina, le digo, mira, te tienes que lavar el pelo todos los días. Y dice, no, porque es que si vengo porque se me cae el pelo y me lavo el pelo todos los días, se me va a caer más. Y ahí es cuando me explota la cabeza. Entonces me toca educar y explicar muy bien el ciclo capilar, en qué consiste, que el pelo se tiene que caer, porque cuando se cae el pelo es porque está reciclando y aparece el pelo nuevo. Eso es otro de los mitos que veo y muy a menudo. Por cortarse también, ¿no? Lo que es el pelo para sanear, Claro, que no tiene nada que ver lo que por es la fibra supuesto, capilar con la raíz sí. capilar. Claro, no, bueno, eso ya es también. Tengo muchos chicos que me dicen, vienen a consulta por una posible alopecia androgenética y me dicen, mira, he pensado que si me rapo el pelo no me saldrá más sano. No, ¿qué tiene que ver que tengas un folículo enfermo con que te rapes la cabeza? Claro, creo que no sabemos diferenciar todavía lo que es la raíz capilar de la Totalmente, fibra capilar. eso es, así es. Luego, por el tema de, por ejemplo, me preguntan mucho el casco, la gorra. Yo, por ejemplo, cuando me empecé a quedar calvo, mi madre, lo recuerdo siempre que mi madre me decía, porque yo me ponía muchas gorras por el complejo que tenía, y mi madre siempre era, no te pongas gorra, porque eso no deja que llegue el oxígeno al folículo. Y yo le hacía caso y me quitaba la gorra en plan, ay, claro, es que si me pongo la gorra no oxigeno el folículo. Claro, ahora obviamente lo pienso y digo, jolín, y mi madre me lo sigue diciendo. Cuando a veces me pongo una gorra o algo, me dice, acuérdate no te pongas gorra, que con lo que te costó que el injerto te fuese bien. Y yo, madre, no se preocupe que el oxígeno me va a llegar igual al folículo. Ahora, eso sí, las coletas tirantes, que nos Eso hacemos es. mucho las chicas, eso sí que Wow. es dañino. También hay un montón, ¿eh? Mogollón. De alopecia por tracción. Efectivamente. Bueno, ahora se ha puesto muy de moda los clean looks, que bueno, es otra cosa que, ya sea los clean looks, alopecias por tracción, por las coletas tirantes, que tengo chicas hasta que duermen con las coletas tirantes. Explica un poquito en qué consiste el clean look. El clean look es que se tiran el pelo hacia atrás con mucha tracción, Vale. y se ponen kilos y kilos de gomina para que el pelo quede como si fuese efecto mojado, pero todo hacia atrás. Claro, eso produce una tracción continua durante X horas, y luego aparte, cuando te vas a lavar el pelo y te lo vas a quitar, para quitar esos kilos y kilos de gomina o peinarlo, produce tracción. Entonces lo que hace es que toda la zona de las entradas, en forma de diadema, el pelo se va traccionando y va cayendo. Y esa caída ya Pues claro, es irreversible. ese es el problema, que muchas alopecias traccionales, que son traumáticas, como en este caso, si produce mucha inflamación, que es lo que les pasa a muchas chicas que llevan de continuo este tipo de peinados, produce inflamación y puede llegar a producir una alopecia cicatricial. Y si hay alopecia cicatricial, ahí no se puede recuperar ningún pelo. Efectivamente. Yo, por ejemplo, ahora estoy tratando a un grupo de natación sincronizada, de chicas. La natación sincronizada, o sea, fui yo el que les contacté, porque me parecía que empecé a leer sobre ellas. Claro, yo las entiendo que en las competiciones les penalizan si les entra agua en el pelo. No pueden tener el pelo húmedo. Entonces, ¿qué hacen ellas? Se hacen sus moños tirantes y se ponen muchos kilos de gomina. Pero luego, aparte, para que hacerlo impermeable y el agua no entre, es que calientan placas de gelatina y se las van poniendo en el pelo, las placas de gelatina, para que no penetre. Claro, es súper curioso y dices, vale, te lo estás haciendo. Lo entiendo porque es una competición en la que te pueden penalizar. Pero ¿y luego el quitártelo? Uno, tienes que utilizar agua ardiendo para poder quitarte esa gomina. Y luego tienes que empezar a tirar de la gomina.
lo que produce alopecia por tracción, te estás arrancando el pelo, estás rompiendo todo lo que es la fibra, bueno, es que es todo mal. Entonces, las estoy intentando como generar educación, que entiendo que en las competiciones no puedo hacer nada frente a eso, pero sí que en los entrenamientos que no lo hagan, por ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre el estilo de vida, que ya hemos comentado antes un poquito. Como enfermeros nos enfocamos mucho en el estilo de vida que pueda llevar una persona y yo suelo evaluar al paciente hábitos de sueño, estrés. ¿Tú por dónde empiezas? Yo empiezo siempre como hábito de alimentación, entro por la parte de alimentación, luego entro por la parte de suplementos y luego también entro por la parte de estrés, hábitos de vida que lleva, ya sea el tabaco, el alcohol y luego el sueño, muy importante. Es verdad que intento saber un poco los ritmos de vida que llevan. Porque ahora mismo, a día de hoy, hay gente con unos ritmos frenéticos a la hora de trabajo, familias. Entonces, claro, ahí veo un poco factores que pueden estar ayudando a empeorar esa alopecia de los pacientes. Lo miro todo, miro como el íntegro todo. Es verdad que, por ejemplo, con el tema de alimentación, veo mucho y pregunto mucho por las pérdidas de peso recientes. Sabes que se ha puesto muy de moda tratamientos inyectables para la pérdida de peso. Sí. Que no informan y están produciendo alopecias muy importantísimas y tengo cada vez más en consulta sobre ello. Luego también pregunto, pues, desencadenantes que puedan estar pasando esa alopecia, ya sea pues una depresión, sea cualquier evento traumático que hayan tenido en los últimos meses o incluso si acaban de ser mamás, con un parto, todo eso. Muy importante también yo creo que es mantener en rango los niveles de hierro, vitamina D y tener una buena rutina capilar. Eso es. Yo soy muy con los rangos de las analíticas, sobre todo en chicas, para mí porque los chicos es verdad que las carencias vitamínicas son más raras, pero en las chicas es muy común eso. Y yo soy, cuando veo un efluvio telógeno, sobre todo crónico, ahí sí o sí la chica, en este caso el paciente, se lleva analítica de sangre. Yo primero tengo que ver siempre, como hemos hablado, el hierro, la vitamina D, vitamina B12, siempre lo miramos porque es muy importante que estén en rango para mi primer objetivo, que es parar esa caída. Efectivamente, como has dicho, sobre todo mujer post-embarazo o mujer pre- y post-menopáusica. Correcto. Son las pacientes más clave que tenemos en consulta. Vale, la eterna duda, que creo que ya lo has comentado antes, pero ¿cada cuánto tengo que lavarme el pelo? Esa es la pregunta. Creo que allá donde voy siempre como, pum, tiene que caer y me encanta porque hay un montón de mitos sobre el tema del lavado del pelo. Yo siempre digo, el pelo se lava cuando se necesite. Me refiero. Tú vas al gimnasio todos los días, sudas todos los días y te duchas todos los días, pues lo siento, pero el pelo también hay que lavarlo porque el cuero cabelludo también suda. Es verdad que si te lavas el pelo todos los días, no hay que usar todos los días un champú que sea más agresivo, sino si es un champú de uso frecuente, que sean siempre como champús suaves. Y luego ya mandaré el champú necesario para pues si es un cuero cabelludo graso, si es un cuero cabelludo seco, eso ya sería verlo en una buena valoración. Pero el pelo se lava cuando se necesita. Es verdad que no es lo mismo tener un cuero cabelludo graso que un cuero cabelludo seco o un cuero cabelludo normal, entonces, o sensible. Claro, ahí, dependiendo de qué tipo de cuero cabelludo, el lavado cambia. Un graso hay que lavarlo casi todos los días. Máximo dejarlo 48 horas, máximo. Pero claro, es verdad que las chicas me dicen, yo lo entiendo sobre todo por las mujeres, porque me dicen, jolín, es que yo tengo, claro, si tienes el pelo que te llega al culo, lavarlo todos los días es un ritual que le tienes que dedicar una hora al pelo. Entonces, entiendo que no lo hagan, pero si quieres tener un pelo sano y un cuero cabelludo sano, tienes que hacerlo. ¿Recomiendas los champús en seco? Yo soy más de recomendar que el paciente se lave el pelo normal. El champú en seco para un evento de emergencia lo vendo sin problema. Te digo, sí, lo puedes utilizar, pero de uso continuo, como veo mucha gente que lo hace, para que el lavado
El lavado normal sea, por ejemplo, una vez a la semana que voy a la peluquería. Eso sí que no lo veo. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y luego también vemos mucho uso de planchas, secadores. Un montón. Mucho pelo quemado Ujú. por el tema de los tratamientos, de estar continuamente con las planchas y los secadores. Y veo que hay mucho desconocimiento de los productos protectores térmicos. Totalmente. De hecho, en la población, cuando yo les suelo recomendar un protector, ¿no? Muchas veces se quedan alucinadas porque no sabían ni que existían. Así es. A mí me pasa igual cuando les digo, no, digo, pero tienes que usar protector térmico. ¿Cómo? ¿Y eso qué es? Digo, bueno, pues es un spray que va a proteger tu pelo para cuando le pongas una plancha a 140 grados no te queme el pelo. Y dice, claro, luego también tienes que explicar cómo ponerlo. Porque la gente se echa el protector térmico en mojado el pelo y enseguida que se lo echa, ¡pum!, se pasa la plancha. No puedes pasar la plancha en un pelo tan mojado, porque tampoco ayuda. Y luego aparte que muchos protectores térmicos llevan protector solar capilar, que eso es otra cosa que la gente alucina en estos últimos años, que siempre me dicen, porque le digo, mira, esta línea del cuero cabelludo está muy abierta. Digo, aquí hay que poner protector, porque igual que te pones protector solar facial, cuello escote o corporal, hay que poner el capilar también. Totalmente. Porque un cuero cabelludo quemado es un cuero cabelludo inflamado, es alopecia asegurada. Ahora vamos a entrar a la parte técnica, ¿vale? Que como enfermeros sabemos la importancia del diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son tus pasos a seguir? Pues mira, cuando el paciente acude, siempre lo primero que hago es, el día de antes se les avisa, ¿no?, de que tienen la cita conmigo y para mí es muy importante que tienen que traerme, o por lo menos en escrito, pero traerme todos los productos que utilicen. Yo siempre, porque me encanta analizarlos y me encanta decirles cuál le va bien, cuál le va mal. Y sobre todo, pues le pido todos los productos, ya sean champús, mascarillas, como hemos dicho, y luego aparte suplementación también. O si toman medicaciones, si toman, o sea, incluso si tienen informes. El primer paso siempre es preguntar el motivo de la consulta, porque hay diferentes preocupaciones luego es verdad que lo que tú veas es otra cosa, porque a lo mejor le puede preocupar que tiene mucha descamación, pero luego ves que tiene una inflamación por cualquier tipo de alopecia. Entonces, eso cambia. Pero siempre lo que más me importa y pregunto mucho es antecedentes personales, en cómo está en este momento, ya sea de patologías, medicamentos que puedan tomar y puedan influenciar. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquísticos. ¿Cuántas chicas hay con un síndrome de ovario poliquísticos que no saben cómo afecta a nivel capilar? Claro, eso es un problema súper grande. O gente, pregunto también por cirugías. ¿Cuánta gente hoy en día, ahora cada vez más, hay muchas cirugías bariátricas, cirugías de reducción de peso, que no les explican que sí, te hacen una cirugía en la que pierdes peso, pero el pelo se cae. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia nutricional impresionante. Y luego preguntamos por fármacos. Más que siempre me pasa que no pregunto por enfermedades y me dicen ninguna, ¿no? Lo típico de enfermería. Y luego preguntas por fármacos y te dicen, no, tomo la metformina. Sí, claro. Para el azúcar, pero no soy diabético. Pero no soy diabético. Y yo, bueno, venga, pues me la apunto. Pero suelo preguntar también mucho por la tiroides, sobre todo por la medicación. Tiro más para la tiroides, ovarios poliquísticos. T3, T4. Sí, y luego ya tiro para la parte evolución. ¿Cuánto tiempo llevas con esta caída? ¿Cómo notas esta caída? Si se me cae, por ejemplo, a chicos jóvenes en el escritorio, se me cae el pelo, en la almohada cuando me voy a dormir, cuando me cepillo, cuando me ducho. ¿Cómo he iniciado? Si se me han caído las entradas. Noto que las entradas me están creciendo, noto que se me está creciendo la coronilla. Esa es la parte. Y luego ya voy a la parte más toquetear, ¿no? Que es... Veo las características del cabello, un cabello con mucha decoloración, teñido, quemado. Luego también veo si es rizado, si es liso, analizamos un poquito y me voy a la parte que más me gusta. Y creo que también es verdad que al paciente más le gusta, que es verse en una cámara. O sea, verse con el microscopio, el cuero cabelludo, el estado de su cuero cabelludo, el pelo, la primera vez alucinan. Y dicen, wow, esto al final... Y claro, es para mí como la herramienta de diagnóstico imprescindible en una consulta de capilar. Totalmente, para mí es una herramienta muy útil, claro, el tricoscopio, y que también pues con ella podemos ver el tipo de alopecia que nos enfrentamos, cicatriciales, no cicatriciales. Eso es.
ver el estado en el que se encuentra y luego, sobre todo, como haces fotos y vídeos de ese paciente con la cámara, cuando luego a los 6 meses, 9 meses ve cómo ha cambiado, es como una prueba de decir, mira, sí, Claro, te ha bajado la inflamación, estás mucho mejor de esto, estás mejor de lo otro, es una base total. totalmente. Luego, ¿vosotros realizáis algún tipo de test? Actualmente no hacemos test de extracciones de sangre. Nosotros, por ejemplo, Sí. utilizamos unos test genéticos que consiste en coger un poquito de saliva del paciente, le hacemos un Vale. cuestionario y eso lo enviamos a un laboratorio. Mm. Y en un par de semanitas o así, pues obtenemos los resultados y entonces ahí nos va a decir el tipo de alopecia a la que nos enfrentamos Vale. y las recomendaciones a seguir, tanto ya sea mesoterapia, infiltraciones a nivel local, la medicación que debería de tomar el paciente a nivel oral, incluso la tópica. Claro, o sea, ¿a cuál es más resistente y cuál es más sensible, por Sí, ejemplo? efectivamente. Qué genial. Efectivamente. Sí, no, nosotros a día de hoy aún no estamos con eso. Muy bien. Qué guay. ¿Y qué tipo de alopecia es la más común que te llegue a consulta? Sin duda, alopecia androgenética. Androgenética, ¿verdad? Si es que cada vez hay más y cada vez lo que sí que veo es chicos más jóvenes. Sí. Un montón. Y digo, jolín, y lo hablo mucho con los dermatólogos que trabajo y con compañeros, digo, ostras, ¿cómo está avanzando esto de la alopecia androgenética? Que, jolín, tengo chicos de 14, 15 años con una coronilla ya marcada, abierta. Y me sorprende porque son muy jóvenes. También es verdad que los ritmos de vida y los estilos de vida han cambiado. De cuando, por ejemplo, pues nuestros padres a nosotros ahora, Sí. es lo que más veo. Y también veo cada vez más mujeres con alopecia androgenética. También es verdad que yo esto lo hablo mucho con mi madre, porque mi madre tiene alopecia androgenética y nunca había sido diagnosticada. Hasta que, claro, cuando ya ella estudió... Claro, mi madre siempre era la mujer de poco pelo, Ujú. que es lo que creo que siempre se ha visto como hay mujeres con el pelito más finito y mujeres con más pelo. Pues la mujer de pelo finito, Sí. hasta hace yo creo que 3 años, 4 años, no tenían diagnósticos porque la gente como se acostumbraba, ¿no? Veía pelo fino y era pelo fino, que a mi madre le pasaba. Veía pelo fino y es lo que es. Hasta que un día, claro, yo estudié esto y le dije, mira, ma, no, esto es una androgenética. Porque lo que acabo de estudiar en el máster, esto es una androgenética. Y así es, la tratamos con mi compi, con dermatólogo, la tratamos para androgenética y mi madre a día de hoy tiene un pelazo súper bien. Y eso es lo que bien. también Qué veo. suerte tener un Sí. hijo. Que Bueno. se dedique a la salud capilar. Bueno, la pobre siempre me dice, Casa de Herrero Cuchillo para con la publicidad que te Sí, doy con sí. mi pelo y lo poco que me haces. Tiene todísima Toda la la razón, ¿eh? razón, eso pasa. La pobre me da... Cuando eso siempre... Y a todo el mundo, ay, tu madre que bien lleva el pelo. Si pensara... y digo, si supiera que la veo cada 6 meses porque no consigo. Me dice que se va a poner nombre falso para coger cita. Es tremenda. Y luego... ¿Cómo se llama tu madre? Encarni. Encarni. Qué buena, Encarni. Tremenda. Y luego es verdad que las chicas, claro, cada vez ahora acude más a consulta. Entonces cada vez hay más diagnóstico. Por eso dicen, es que ha crecido mucho la alopecia androgenética. Yo no creo que haya crecido. Yo creo que antes a las mujeres no se les diagnosticaba. No se le diagnosticaba y ahora sí. Y ahora sí. Como todo, ¿no? Que ahora le ponemos nombre a todo, a todas Eso. las enfermedades. Todo tiene nombre y apellidos. Todo tiene nombre y apellidos y antes Claro. no, antes era el niño, un niño nervioso, ahora Claro, ya es TDAH. claro, ahora es un TDAH, total. Pero bueno, muy bien. Y entonces, cuando viene un paciente, la primera vez que viene a consulta, ¿cuál es el error más común que suelen cometer? Es decir, yo, por ejemplo, cuando viene un paciente, la primera vez que yo le pregunto la medicación que está tomando o que se está aplicando, muchos de ellos cometen el error de automedicarse o aplicarse producto que ha visto en TikTok, Instagram, Así es. en redes. Ese es el error. Buah, es que lo veo muchísimo y me da mucha rabia. Bueno, uno de los errores que más veo es que la gente se suplementa Vale. porque sí. O sea, es como, se me cae el pelo y ya tengo mi ritual de suplementarme con biotina, por ejemplo. Y la gente no entiende que a día de hoy no existen carencias de biotina, porque nos suplementamos con la propia alimentación. O sea, la biotina es una vitamina que viene, por ejemplo, con el pescado. ¿Vale? Y entonces, no existen carencias de biotina, muy pocas. Habrán casos, pero para eso hay que sacar una analítica de sangre. O sea, es todo el mundo me suplemento con biotina. La gente no entiende lo importante que es no tomar biotina y las consecuencias que puede tener.
Por ejemplo, en una analítica de sangre, te sacas una analítica de sangre, te puede alterar marcadores como el de la troponina o incluso el de la tiroides. Claro, la troponina, tú imagínate, te altera una troponina, que es un marcador cardíaco, y en el que tú vas, es que tengo el caso, ¿vale? Un paciente que acude a urgencias por un dolor opresivo, le sacan analítica de sangre y le salen las troponinas altas. Esa persona no dice en ningún momento que lleva suplementándose 4 años con biotina. Y claro, que a ese paciente que le va a caer un cateterismo. Pero no lo dice porque no lo considera medicación. Porque no lo considera medicación. Porque lo considera que me estoy tomando como un deportista toma creatina, pues yo en este caso tomo biotina para embellecer mi cabello. Y no es así. O pacientes que pueden tener hipotiroidismo y se está tapando ese hipotiroidismo por tomar biotina continua. Pues eso es con todos los suplementos. O sea, y sobre todo lo veo mucho en chicas, ¿vale? Que les suplementan vitaminas sin necesitarlas. Porque a lo mejor no tienes una carencia vitamínica y por eso se te cae el pelo. Es que a lo mejor lo que tienes es una depresión impresionante y lo que hay que tratar es esa depresión y no suplementarte porque sí. Es igual que los excesos de vitamina B12, es que no entienden los riesgos que conlleva la hipervitaminosis. Por eso soy muy... A veces digo, jolín, soy un poco hater de eso, de los suplementos vitamínicos. Luego también soy hater de el automedicarse. O sea, ¿cuánta gente hoy en día toma fármacos para la alopecia androgenética que no están prescritos por ningún médico? Mucha gente, o aplicárselo a nivel tópico. O aplicárselo a nivel tópico. O sea, ¿por qué te estás aplicando algo que, uno, no te lo han prescrito, uno, no te llevan un seguimiento, 3, no sabes ni para qué es? No sabes ni qué está haciendo, ni qué efecto está haciendo en tu cuerpo ese fármaco. Luego es verdad que, jolín, veo que también hace mucho daño las redes sociales con esto. Mucho. Porque, mira, hace poquito estuve leyendo con un compañero que ha entrado una ley en China que no se puede divulgar sobre un tema si no eres experto en ello. Quiere decir, tienes que tener una titulación. Si vas a divulgar sobre tricología y cuidado capilar, tienes que tener una titulación específica, ya sea de médico capilar, enfermero capilar. O sea, debería de ser así. Y ojalá aquí fuese, porque veo gente recomendando fármacos para la alopecia androgenética y lo que más impotencia me da es que si esa persona, que es un youtuber, un influencer, lo dice, va a misa. Pero si lo digo yo, es como, no, es que nos quieren sacar el dinero. Sí. Wow, me da mucha rabia eso. Sí. ¿Y tú qué le sueles decir a los pacientes sobre las expectativas que tengan? Es decir, cuando viene el paciente, ya les explicas el tratamiento que le vas a hacer. ¿Cómo le convences de que va a funcionar ese tratamiento? Porque, claro, el pelo no es algo que tú vayas a hacer, o el tratamiento que hagamos a nivel capilar no es algo que hagamos y lo veas inmediatamente, sino que tienen que esperar un cierto tiempo, mínimo 3-4 meses, para que se vean pues una mejora. Eso es. Entonces, ¿qué les sueles decir tú a esos pacientes? Yo les explico súper bien, les digo lo que va a pasar. Que va a pasar mes a mes. Y sobre todo digo que a todo el mundo no es igual. Que ojalá, porque si fuese a todo el mundo igual, como cuando tengo un caso hiper de éxito, digo, jolín, ojalá a todo el mundo igual. Pero al final, cada cuerpo es un mundo. Pero sí que les cuento, les explico, el primer dato es, tienes que saber que el pelo crece 1 centímetro al mes. Esto no es como venir, por ejemplo, a una consulta de enfermería o medicina estética, ¿no? Que te hacen pues una limpieza o te hacen un relleno de labios y tú te vas o con tu glow facial o con tus labios hechos preciosos. Yo les explico exactamente lo mismo. Sí, es que al final es la base. Digo, al final yo siempre les digo, esto es un contrato entre tú y yo. Sí. Y no te queda otra que confiar en mí, de que esto va a ir bien. Y cuando no vaya bien, yo voy a ser el primero que te voy a decir, esto no va bien. Hay que buscar un plan B, hay que ver qué podemos hacer. Pero al final esto es confianza máxima. También es verdad que cómo le expliques esto al paciente. Porque como se lo expliques, le va a dar confianza o no a la hora de coger un tratamiento. Porque al final son pacientes con enfermedades largas, crónicas, que tienen que estar continuo, a lo mejor mes a mes, o cada 3 meses, o cada 4 meses. Y les explico eso, 1 centímetro al mes. Cuando queramos ver resultados, a lo mejor pasan 4, 5, 6 meses, incluso 9 meses.
O sea, que les pido paciencia y confianza. Efectivamente, yo también digo que hasta el año tenemos de margen Eso para es. ver la mejora. Y vamos a pasar a hablar sobre el injerto capilar. Vamos allá. Ay. Injerto capilar, creo que muchos pacientes o muchas pacientes creen que es la única solución a su problema. ¿Qué les dirías? Qué ilusos. Es verdad, al final el injerto capilar obviamente es muy necesario en muchos Sí. tipos de alopecia más avanzadas. Pero el injerto capilar no es la solución, o sea, definitiva, sino el injerto capilar es un puente, ¿no? Un puente en el que cuando hay una alopecia importante se va a hacer ese injerto capilar. Pero el cuidado de esa alopecia y de ese cabello y de ese cuero cabelludo hay que seguir. Porque es que las has escuchado mucho lo de, no, si me hago un injerto capilar ya me dejo de tratar de por vida. Pues no, yo les pongo siempre el caso a mis pacientes cuando van para injerto o previo al injerto, el post-injerto, que esto es como una planta. Yo siempre les explico el ejemplo de una macetita. Yo les cojo la planta de un sitio, que en este caso es la zona donante, y la voy a trasplantar en una zona receptora, que es arriba. Tú cuando trasplantas una planta hay que seguir regándola. Pues esto es igual, hay que seguir regándola y seguir cuidándola. Luego aparte, si tú trasplantas una planta y la planta de al lado no es trasplantada, esa planta sigue enferma, porque sigue con receptores de alopecia androgenética, por ejemplo. Hay que tratarla, porque si no, se va a ir, entonces esa planta trasplantada se va a quedar sola. Eso es, entonces ahí cuando dice, pues sí, tienes razón, porque claro, pasa mucho, que tengo muchísimos pacientes que se han hecho injertos hace 6 años y no se han tratado. ¿Qué pasa? Que ahora su pelo injertado está ahí, débil, pero está ahí, pero el pelo no injertado ya no está y siguen calvos otra vez. Efectivamente. Entonces ahí viene el problema. También viene el problema cuando van a centros de cirugía capilar en el que no se les crea un plan tanto como pre-injerto como post-injerto. Ahí va yo a decirte. Nosotros, por ejemplo, también hacemos, antes de llegar al injerto, el pre. Claro. O sea, tenemos que tratar ese folículo antes de Eso es. que hagan el injerto capilar. Es que contra más trates el injerto, o sea, el folículo pre-injerto, más exitosa va a ser la cirugía. Vamos ahora a compartir un poquito de experiencia. ¿Algún caso? ¿Hay algún caso que te haya marcado? Pues la verdad es que, a ver, me han marcado muchos casos, para mí emocionantes, sobre todo cuando piensas que no puede haber resultado y al final lo hay, y dices, jolín, como que te marca, sobre todo cuando el paciente ves que se emociona con el caso. Sí que tuve el caso de un compañero sanitario que bueno, tuvo una cirugía cardíaca por una parada cardiorrespiratoria, una cirugía muy complicada en el que estuvo mucho tiempo intubado en la UCI, en decúbito supino, boca arriba, que le generó una alopecia en toda la zona posterior de la cabeza. Y, jolín, y el propio enfermero de su centro de salud me lo derivó. Dijo, mira, pensaban que era una úlcera por presión, de haber estado 3 meses en decúbito supino, y estaban un poco preocupados por esa parte, y dijo, mira, yo conozco un enfermero que, oye, te lo puede ver, y si te tiene que curar esa úlcera, pues que lo vea él. Y, oye, encima el paciente es compañero nuestro, personal sanitario, y confió en mí, y yo, es verdad que cuando lo vi, había muchas dudas de cicatricial. Y bueno, pues hicimos varias pruebas y creamos un protocolo muy específico para él con la expectativa de decirle, mira, de aquí a lo mejor no sale nada. Y si sale, pues, oye, eso que te has llevado. Y jolín, para mí es uno de los casos más fuertes porque aparece a los 4 meses todo cubierto de pelo. Y claro, para mí fue gratificante, él llorando, la mujer llorando, yo súper emocionada de decir, jolín, y el paciente fue el que me dijo, esto hay que publicarlo. Esto no lo puedes dejar así, o sea, esto hay que publicarlo. Para mí es uno de los casos más increíbles que he llegado a conseguir. Luego casos, por ejemplo, pues tuve una chica con una úlcera por presión, por una cirugía capilar mal curada. Y claro, al final es parte de enfermería.
yo le hice una cura de esa úlcera por presión en consulta y a día de hoy pues es verdad que es una alopecia cicatricial, ahí no va a crecer pelo, pero lo hemos reducido lo máximo posible. Pues son casos que te llenan bastante. Claro, psicológicamente tiene un alto impacto la salud capilar en el paciente. Muchísimo. Muchísimo. Yo recuerdo hace prácticamente un año con la Dana en Valencia, pues sí, fue un martes, yo iba a trabajar a Valencia jueves o viernes y recuerdo que vino un paciente y cuando le fui a desinfectar el cuero cabelludo para hacer la mesoterapia, vi que el pelo estaba muy sucio y entonces pues le pregunté, ¿no? Pues, ¿te has echado gel o te has echado algún tipo de gomina, laca? Y me dijo, no, es lodo. Wow. Lo acababa de perder todo. Casa, trabajo, y sin embargo estaba en su cita para hacerse su correspondiente mesoterapia. Es brutal. La verdad es que sí, porque al final el impacto emocional está ahí. Yo siempre lo digo que me encanta escuchar a los pacientes. A mí también. Para mí es como... A veces es verdad que cuando... Claro, no, te marcas una hora, ¿no? Por cada paciente tienes tu tiempo. Y yo a veces cuando al siguiente tengo que decir, perdón por haber esperado, pero es verdad que yo no soy una persona que vengan a mi consulta y haga pin, 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 pinche 4 pinchacitos y se vaya. No puedo. Yo necesito preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va el mes? Incluso es que muchas veces me sé sus vidas y ya le pregunto por cosas de eso. En plan, oye, ¿cómo ha ido esto? Tal, ¿ha mejorado esto? ¿Ha mejorado tu situación de no sé qué? Y creo que muchos me lo dicen y dicen, jolín, es que eso... a lo mejor hemos ido a otras clínicas y nunca me lo han hecho. Digo, hombre, es que al final para mí no eres una cabeza a la que voy a pinchar, para mí eres una persona de la que me tengo que preocupar, porque si tú ahora mismo tienes un problema, ese problema va a afectar a nivel capilar. Efectivamente, tratamos al paciente biopsicosocial, ¿no? Total. Y ahora que estamos hablando de las emociones, ¿crees que influyen las emociones en los problemas capilares? Muchísimo. O sea, mucho, mucho, mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de la película esta de Inside Out, de las emociones, que salen muchas. Digo, falta la del pelo. Creo que la siguiente película tienen que sacar la emoción de atacó al pelo para que se caiga. O sea, creo que es el factor más importante ahora mismo para evolución de alopecias como androgenéticas, alopecias crónicas o para alopecias temporales. O sea, creo que es el factor clave. Por eso siempre cuando me vienen pacientes con mucho trastorno de depresión, ansiedad, lo más importante, hay que saber derivar. Y por suerte hay compañeros psicólogos que, vamos, les van a ayudar muchísimo. Y yo tengo una época de caída de pelo al año muy importante y es cuando mis niveles de cortisol están aquí. O sea, me estreso mucho y mi pareja o mi madre me dice, frena, que se te va a caer el pelo, porque eres así. Y a mí cuando se me cae el pelo, se me cae el pelo por todo lo alto. Y sí que es por los niveles de estrés que llevo, siempre. Con el tema de las tendencias, ¿qué tendencias estás viendo que realmente funcionen y que no sean puro marketing? Pues en tendencias sí que es verdad que lo que veo mucho ahora es, lo que ahora se llama como skinification, y es que igual que tratamos el cuello y el escote y la cara, también se trata el cuero cabelludo porque es piel, es parte nuestra. Entonces sí que veo tendencia de que ahora ya la gente le da la importancia a tratar el cuero cabelludo con una buena rutina. Sí que es verdad que digo que menos es más, porque muchas capas capilar en el pelo no ayudan. Entonces, es una de las grandes tendencias y también otra es que cada vez la gente acude más, como te he dicho, a consulta para que le puedas prescribir, ayudar a una buena rutina cosmética. Esa es la mayor tendencia. Luego es verdad que ahora pues, está muy de moda polinucleótidos capilares, los exosomas capilares, son tendencias que es verdad que creo que a día de hoy aún es puro marketing, pero porque no tiene la evidencia necesaria como para implantar en consulta. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor el decir polinucleótidos o exosoma, ¿no? A lo mejor sí que es puro marketing, pero lo que es la bioestimulación... Eso es, sí claro, que correcto. Es la tendencia. O sea, eso es la tendencia clave de capilar ahora mismo, es la bioestimulación. Lo que hablo de marketing es el propio nombre por sí, porque exacto. La gente escucha en cierto sitio exosomas capilar y me voy a probar el exosoma capilar sin saber si soy candidato a un exosoma capilar. Efectivamente. Y también la importancia de trabajar en un equipo multidisciplinar. Por supuesto. O sea, eso lo llevo siempre por bandera y lo digo allá donde voy. Lo importante,
Para que el paciente tenga un cuidado totalmente completo, tenemos que trabajar en equipo multidisciplinar. ¿Vale? Eso es para mí 100%. la base. Y lo digo siempre allá donde voy, ya sean redes sociales, formaciones, ponencias, siempre el equipo debe ser multidisciplinar. Y si tuvieras que darle un solo consejo a la población para que mejorara su salud capilar, ¿cuál sería? Un consejo para que mejorara, pues a ver, yo creo que al final les diría que menos es más, ¿Vale? y que se analicen su cuero cabelludo ¿Cómo se lo pueden analizar? en una consulta sanitaria. Por supuesto, siempre. Consulta sanitaria, análisis del cuero cabelludo, creación de rutina cosmética adecuada y que menos es más. No hay que ponerse tantas cosas como se ven ahora, gente con 40 productos solo para su cabello. Muy bien. Pues yo creo que ya hemos llegado al final de esta pequeña entrevista. Creo que eres un crack Muchas en gracias. capilar, te considero un gran profesional, te Gracias. admiro. Es mutuo, por supuesto. Sabía mucho de ti, pero habían otras preguntas que no sabía, que hoy me han quedado claro y creo que a toda la población también. Creo que la salud capilar va más allá de la estética, ¿no? Totalmente. Que es totalmente es salud, Mm. es salud. Y bueno, pues ha sido un placer tenerte hoy aquí. Muchas Muchísimas gracias a ti por invitarme y, jolín, muchísima suerte con este súper proyecto. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.